La plenitud hermética del ordenamiento jurídico. Señalada por primera vez por Savigny, su existencia es reconocida hoy por todos los autores, considerándosele uno de los principios a priori de primera instancia de todo sistema jurídico. La plenitud hermética del ordenamiento jurídico consiste en la capacidad de que está dotado cualquier orden jurídico de ofrecer solución definitiva y total a los problemas que dentro de él pueden presentarse. Tal y como lo enuncia Giorgio Del Vecchio, no hay interferencia alguna entre seres humanos, no hay controversia posible, por muy complicada e imprevista que sea, que no admita y exija una solución cierta. Las dudas e incertidumbres pueden persistir durante largo tiempo en el campo teórico. Todas las ramas del saber y la misma jurisprudencia como ciencia teórica ofrecen ejemplos de cuestiones debatidas durante siglos y a pesar de ello no resueltas todavía y tal vez insolubles. Pero a la pregunta quid iuris, ¿qué ley? ¿Cuál es el límite de mi derecho y del ajeno? Debe, en todo caso concreto, poder darse una respuesta, sin duda, no infalible, pero prácticamente definitiva. No hay duda, como pudiera creerse, alguna contradicción entre la existencia de lagunas en el derecho y la plenitud hermética del orden jurídico. Para conciliar ambas, existiendo alguna laguna en el derecho y siendo de absoluta necesidad la plenitud hermética, se supone necesariamente la existencia de un cierto grupo de funcionarios, los jueces, encargados de la tarea de completar el sistema de derecho, de llenar las lagunas que en él existan para que se produzca la plenitud del orden jurídico. El principio de la plenitud hermética se encuentra consagrado, en el caso del Estado costarricense, en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bien puede suceder, como se ve, que no exista una disposición concreta de derecho positivo que estipule el principio de la plenitud hermética, pero no por ello deja de formar parte del orden jurídico. Se trata de un principio a priori, cuya existencia es necesaria para que pueda existir un sistema de derecho. ¿Qué debe entenderse por los principios de derecho? La tendencia positivista indica que los principios de derecho son los fundamentos de cada legislación, siendo, por tanto, particulares para cada país, para cada orden jurídico. Dicha tesis, inspirada originalmente en los autores de la escuela histórica alemana, presenta indudables problemas, dado que viene a confundir dicha expresión con el derecho positivo vigente en cada colectividad. La tendencia iusnaturalista, por otra parte, sostenida por Del Vecchio, establece que los principios del derecho son los del derecho natural, confundiéndose así con los valores supremos de justicia y equidad que aspira a realizar todo orden jurídico. Legaz la Cambra intenta conciliar ambas posiciones indicando que, si bien los principios generales del derecho son los del derecho natural, es indispensable que ellos se encuentren aceptados por la legislación positiva, que ésta se conforme con ellos para que puedan tener aplicación. Así, por ejemplo, no hay principio de dignidad humana en un sistema jurídico totalitario. Como ejemplo de principios generales del derecho, en Costa Rica, se puede citar los que regulan la conducta de las personas de derecho privado y de los entes públicos. Para las personas de derecho privado rige el principio de la libertad jurídica, por cuanto lo que no está prohibido está permitido. En cambio, para los entes públicos únicamente es permitida la conducta autorizada por el ordenamiento jurídico. La diferencia entre ambos principios marca uno de los pocos límites claros y definidos entre derecho privado y derecho público. La función judicial y sus explicaciones en este contexto de los principios del derecho. La tarea de llenar las lagunas que presenta la legislación positiva se conoce con el nombre de integración. Se acostumbra a diferenciarla de la tarea puramente interpretativa, señalando que se da la interpretación del derecho
cuando existe una norma concreta aplicable al caso, siendo necesario determinar su sentido. Habrá integración del derecho cada vez que falta la norma y debe el juez resolver el caso de acuerdo con los principios generales de derecho. La tesis tradicional o mecánica nace desde el momento en que se trata el problema del derecho concretándose al estudio de las escuelas y métodos interpretativos. En esta tesis se está aceptando que la función judicial no presenta en sí ningún problema. Se está viendo al juez como un servidor del orden jurídico positivo, cuyo papel no es crear derecho, sino aplicarlo. Reviste importancia, en cuanto a la tesis tradicional o mecánica, analizar a la escuela exegética del derecho positivo, a la que pertenecieron casi todos los autores franceses de mediados del siglo XIX y que tanta importancia han tenido en la estructuración de nuestro derecho, que tiene influencias del Código Civil o Código de Napoleón. Para la escuela exegética del derecho positivo, la tarea imperativa a realizar por parte del juez se reduce a la búsqueda de la intención del legislador. Si la ley es omnisciente y prevé todos los casos, lo único que debe hacer el juez es ir a buscar en ella la solución prevista para el caso concreto. Si el legislador es el único que puede establecer soluciones, la función judicial se limita a buscar en la ley qué quiso decir su creador, observando frente a ese criterio una obediencia absoluta. Dentro de esta concepción, derecho es únicamente el consagrado por los códigos y las leyes. Ante la ley, los jueces son simples ejecutores, aplicadores mecánicos, diligentes servidores. El uso de la figura del silogismo como explicación lógica de la sentencia puede considerarse una consecuencia de la admiración que inspiraba a los seres humanos del siglo XIX el procedimiento matemático, al que alababan su rigorismo y exactitud. Utilizando la lógica deductiva en la aplicación del derecho, creían o esperaban llegar a una objetividad tan grande en este campo como la lograda por el matemático en la exposición de los teoremas o en la indagación de las incógnitas algebraicas. La influencia del criterio exegético podemos apreciarla en una serie de instituciones jurídicas como la concepción de la omnisapiencia legislativa o mecanismo judicial. Un buen ejemplo es el Tribunal de Casación, organizado en Francia por leyes del 27 de noviembre y del 1 de diciembre de 1970. La Casación francesa fue creada para vigilar, fiscalizar o inspeccionar la aplicación de la ley, anulando toda sentencia que contuviese violación expresa del texto de ella. La doctrina enseña que el recurso de casación no tiene por objeto la revisión amplia de las circunstancias del caso, sino el determinar si los tribunales aplicaron correctamente la ley, con el fin de anular aquellos fallos en que se presenten errores de aplicación. En el sistema francés, al igual que en el nuestro, el Tribunal Supremo, aquel cuyos fallos constituyen la fuente más importante de la jurisprudencia, tiene como propósito principal, desde un punto de vista teórico y doctrinario de sus creadores, no el impartir justicia, sino el defender la ley de las infracciones de los jueces. La crítica a la concepción mecánica de la función judicial. A cada caso se encuentran situaciones nuevas, no previstas por la ley, que indican la imposibilidad de que el derecho pueda promulgarse con miras al infinito. De ahí que exista la obligación de abandonar la pretensión de considerar la ley como un producto eterno e inmutable y se deba ver la realidad de que se dan en la ley oscuridades, faltas de certeza, para las cuales no se puede esperar un pronunciamiento del legislador, sino que deben ser enfrentadas por el juez al decidir las controversias concretas que se le presentan. Ese cambio, ese fluir,
no es característica particular de lo jurídico, sino una constante del hacer humano, fruto del dinamismo como elemento esencial de la existencia. El juez se mueve dentro de los límites que le señalan las reglas de mayor rango del sistema jurídico, y tiene también un ámbito discrecional dentro del cual puede realizar una escogencia de la cual solo él es responsable y que viene a concretar los deberes señalados en forma abstracta por las leyes. Adoptando este concepto es posible adquirir un criterio más real y mejor fundado sobre la función judicial. Despunta este en las certeras palabras de Oliver Wendell Holmes, célebre jurista y magistrado norteamericano, quien ya en 1881 decía: "La vida del derecho no se forma de lógica, sino de experiencia". La labor creadora del juez aparece en clara evidencia en la integración del derecho. Es decir, la integración del derecho, esa labor desarrollada para llenar las lagunas que posee el orden jurídico y realizar el principio de la plenitud hermética. La ausencia de norma obliga al juez a actuar y fijar las reglas que determinan el fallo. Sin embargo, los aspectos creadores de la función judicial no se ponen de manifiesto únicamente en la tarea integradora, sino que se dan igualmente en la labor interpretativa. En toda creación de normas individualizadas, adquieren las normas generales nueva vida, cambian, se transforman y evolucionan, ya que los jueces precisan o modifican los conceptos contenidos en sus enunciados. Este tipo de labor se da aún en sistemas de derecho como el costarricense, por ejemplo, que pretenden un fiel seguimiento de la doctrina exegética. La labor creadora del juez aparece en clara evidencia en la integración, sea en la labor desarrollada para llenar las lagunas que posee el orden jurídico y realizar el principio de la plenitud hermética. La ausencia de norma lo obliga a actuar y fijar las reglas que determinan el fallo. Sin embargo, los aspectos creadores de la función judicial no se ponen de manifiesto únicamente en la tarea integradora, sino que se dan igualmente en la interpretativa, como ya lo indicáramos.